Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles de ceniza, miércoles 22 de febrero, una nueva charla en este ciclo de conversaciones matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy tenemos una charla que es un verdadero lujo. Hoy nos acompaña Pablo Ferrari, investigador y docente de matemática. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy honrado. Bien, gracias a vos, por supuesto, es realmente un placer tenerte acá. Te digo dónde trabajás, ¿no? Actualmente Pablo es profesor emérito del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET y muchas cosas más. Ha dirigido estudiantes de doctorado, ha publicado una cantidad importante de papers, es miembro del equipo editorial de diversas publicaciones y miembro de diferentes sociedades científicas. Bueno, son un poco tus pergaminos, Pablo, así que bueno, te agradezco. La comunidad matemática argentina y brasilera te conoce, seguramente la latinoamericana también, pero bueno, esperemos que más gente conozca tu historia de vida y tu historia matemática, ¿sí? Así que, Total. bueno, siempre empezamos las charlas contándole un poco a la gente cómo es que alguien a cierta edad, la de la adolescencia, para ser más preciso, decide estudiar matemática, ¿no? No es usual. Y bueno, vos, como me contaste alguna vez, tenés tus orígenes en el conurbano, acá en el oeste, ¿no? En el partido de Así Morón. es. A ver, contanos cómo fue eso de ir a la escuela Dorrego de Morón, del conurbano bonaerense. Bueno, yo de chico vivía a partir de los 5 años en la calle Buenos Aires de Castelar y iba a la escuela número 40 que quedaba a 3 cuadras. Y ahí en la escuela tuve mis primeros contactos matemáticos, que ya conté en otras oportunidades, que se me ocurrió que en lugar de estudiar de repetir la tabla del 4 de memoria, hacer un algoritmo que diga, bueno, 4 por 1 4, después a ese 4 le sumo otros 4 y me da el segundo valor de la tabla, que es 8, le sumo otros 4, me da el tercer valor de la tabla, que es 12 y así. Pero resulta que entonces la profesora Rosito me dice, a ver, Pablo, diga la tabla del 4. Yo le digo 4 por 1 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, voy haciendo la cuenta, ¿no? Y me dice, pero no la sabe, está bochado, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que, no sé, que hacía falta también estudiarse de memoria a veces las cosas, cosa que en realidad nunca hice en el futuro. Eh, y después, al final de la primaria, no me acuerdo de otras experiencias matemáticas. Esa fue una experiencia muy temprana porque fue a los 7 años más o menos, 7 8 años. Y, y después la otra cosa que me acuerdo es en el secundario, que en quinto año llegamos a trigonometría. El secundario era el Colegio Nacional de Morón, que estaba en la Plaza de Morón, que está todavía el edificio y todavía dice Colegio Nacional de Morón arriba del, no sé si estuvieron ahí. Y después de que yo salí del colegio, empezaron a juntar plata para hacer el edificio nuevo. Hubo una búsqueda, se buscaban diarios viejos. Me acuerdo que mi hermano estaba en esa búsqueda y había una puja entre las diferentes divisiones para hacer el nuevo edificio. Pero Pero yo no, yo hice hice mis primeros 2 años en una casa que se llamaba El Anexo, que daba a 4 cuadras de la plaza, que era una casa antigua, y los otros 3 años los hice en el colegio mismo, que era un edificio hecho para ser un colegio. Y ahí tuve una profesora que se llamaba Goodman, que me enseñaba trigonometría. Y trigonometría al principio parece difícil, pero después son algunas fórmulas, y entendiendo algunas fórmulas es fácil. O me resultaba fácil, a lo mejor yo tenía cierta facilidad, hacer los resultados, pero no me gustaba estudiar los enunciados. Entonces la Gutmann me dice, bueno, Pablo, diga el teorema tal. Yo le digo, mire, la verdad que no me acuerdo el enunciado del teorema, pero si me dice el enunciado, trato de demostrárselo. Entonces me dice, no, también está bochado. Es decir, que mis experiencias como matemático en el colegio no fueron
excelentes, pero de alguna manera me quedó el gusto por la matemática, porque yo cuento esta anécdota que es falsa, la que voy a contar ahora, pero Bueno, no importa. que yo estaba haciendo quinto año, principio de año, y ahí tenía varios compañeros nuevos porque había cambiado de turno, y de repente veo que ellos salen del colegio todos juntos, y le digo, ¿a dónde van? Ah, nos vamos a Exactas. ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer el curso de ingreso para entrar a la facultad, porque había un curso como el CBC, pero en aquel momento era un curso de ingreso. Ah, le digo, voy con ustedes. Y entonces fue así que, que empecé la carrera de ciencias exactas. Por supuesto, no es cierto esto, porque según me recuerda mi amigo Eduardo Calvo, que era uno de los 7 que íbamos todos juntos a exactas, yo me cambié de turno justamente para hacer este curso de ingreso, pero me lo recuerdo así. Eh, Así que paso a exactas, ya pasamos por el colegio, ahora ya paso a ese primer año en exactas. Perdóname, te interrumpo, perdón. Sí. Es interesante que no te dejaste amedrentar por esos fracasos tempranos como matemático, ¿no? Ah, sí, sí, no importó, sí, no me importó tanto, ¿no? No, no me importó. Sí, no recuerdo que haya sido muy frustrante eso, eh, pero tampoco pienso que me haya puesto a estudiar como me decían que estudie, creo, pero eso es un defecto de ser cabeza dura, que Claro. es un buen defecto para un matemático en realidad. Eh, bueno, ahí llegamos al curso de ingreso de exactas. Te cuento dos cosas estaba pensando. Una es que el ayudante de Introducción al Álgebra, creo que se llamaba el curso, eh, era Leonardo Moledo, que, que en ese momento era ayudante de segunda de la facultad. Y era una persona bastante rara para nosotros, digamos, porque le daba toda como una visión mucho más de conjunto que lo que uno se esperaría o lo que nosotros estábamos acostumbrados en la facultad. Y después yo hice una gran amistad con Leonardo a partir de ese curso. Lo seguí viendo por muchos años. Después, cuando fuimos a Brasil y qué sé yo, seguí encontrándome con él o cambiando cartas hasta recientemente que falleció, ¿no? Permitime decir que Leonardo Moledo fue matemático y un gran divulgador de la ciencia, ¿no? Trabajó como Claro, periodista exacto. muchos años en diferentes medios y escribió libros también, ¿no? Exactamente. La última vez que lo vi fue en el Café La Orquídea, que era abajo de la casa de él. Estaba corrigiendo un libro impresionante que lo tengo por acá, eh, muy, muy concentrado, estaba enfermo ya, pero estaba muy concentrado en la corrección del libro. Me hace acordar a mi trabajo también de corregir papers o artículos de matemáticas. Y la otra cosa que te quería preguntar, ¿ya este curso de ingreso lo hiciste en el edificio actual de Sactas o en la Manzana de las Luces? No, no, lo hicimos allá en la Manzana de las Luces. Íbamos a Perú porque fue en el año 66. Es decir, que hicimos las dos materias, las dos primeras materias, y antes de que termine el cuatrimestre, que fue en julio, eh, fue el golpe de Onganía y la noche de los bastones largos. Y esa noche a nosotros nos dijeron que no, los del curso de ingreso no vengan, que no son estudiantes, pueden pasar mal, qué sé yo. Igual nosotros éramos, yo tenía 16 años ahí, o 17 a lo sumo. No, 16 años. Y no, entonces no fuimos, los del curso de ingreso no fuimos a tomar la facultad esa noche. Y después esa noche fue donde la pasaron por los bastonazos, ¿no? Claro. Sí. Pero uno de los parciales que dimos fue en Núñez, en el aula magna de Núñez. O sea que el edificio estaba nuevito, ¿eh? El pabellón uno, el 2 no existía. Creo que no existía ningún otro edificio. Y me hizo acordar a Eduardo también que habíamos estado en ese edificio. Sí. Qué, qué épocas, ¿no? Digo, y vos ya fuiste con la decisión de estudiar licenciatura en matemática? No, yo en realidad no tenía una vocación clara en ese momento. O sea, dije, bueno, voy a hacer matemática, física o química.
Después entré, después del curso de ingreso, se abrió de vuelta y se podía dar libre después la segunda parte, que era química, ¿no? Y biología. Y entré, entonces en el año 67 ya estaba en la facultad, pero me puse a cursar unas carreras de filosofía al mismo tiempo. Hice de sociología, historia del arte, introducción a la filosofía, esas materias. Lo cual, o sea, visto de ahora, digo, o sea, si estás estudiando álgebra y análisis, no tenés tiempo para estudiar filosofía, ¿no? Es un hecho. Entonces yo no era muy buen alumno de álgebra y análisis, ni tampoco de filosofía. Pero bueno, estaba ahí oscilando, buscando una vocación, que no la encontré mientras cursaba, digamos. Y bueno, pero en algún momento esto Sí, pero de, fue muchísimo más tarde. Necesité 5 años de licenciatura en matemática y 2 años de maestría en estadística para encontrarme con un grupo de investigadores de matemáticas que me enseñaron realmente a investigar y me enseñaron qué era lo que yo estaba estudiando, para qué estaba estudiando yo. Es decir, yo me enteré para qué estaba estudiando muchísimo después de haber hecho 6 o 7 años de estudio intensivo de matemática y estadística después, la segunda parte. ¿cómo fue eso? ¿Fue en Buenos Aires? ¿O después Eso, no, eso fue, lo que pasa es que en el año 67 yo entré a la facultad, estaba la dictadura de Onganía, en el año 68 fue el Mayo francés, el Cordobazo, había una ebullición política tremenda en la facultad, entonces la matemática realmente pasó rápidamente a segundo plano. claro, Yo me puse a militar con el Partido Obrero, eso un poco después, en el 70, 71, hice la colimba, en fin. Tuve un estudio de graduación muy poco concentrado en la matemática. claro. Y después conseguí recibirme en el año 74, bastante después de entrar. Recién cuando me tuve que exiliar, porque nos tuvimos que, cuando vino el golpe del 76, y nos exiliamos en San Pablo con mi papá y mi vieja y mi hermana. ¿San Pablo por algún motivo particular fue elegido como... Pero fue elegido porque había una amiga de mi mamá que vivía, que tenía una casa ahí cerca, en San Vicente, y fuimos ahí al lado y alquilamos algo cerca. Claro, Yo la idea que tenía que me estaba yendo a Venezuela y que volvía para el año 78. ¿ibas a Venezuela a estudiar o a...? No, en Venezuela había contactos, gente que había ido, matemáticos que estaban en Venezuela. Claro, creo que Había el matemático argentino Lázaro Recht fue a Venezuela, ¿no? Si sí, mal... a él no lo conozco, pero estaba Pablo Jakowski Bien. y me dijeron, bueno, sí, acá se puede conseguir algo, si querés venite, qué sé yo. Y aparte tenía otros amigos que también de Tucumán que habían ido para allá. Eh, yo estaba casado y tenía una hija de 6 meses. Claro, claro. Y, y estábamos paramos en San Pablo como haciendo escala, pero después enseguida yo me fui a Limpa, había una gente de Córdoba que yo había conocido en Córdoba, estaba Martínez, el Tata Martínez. Me Perdón, dijo, no te "Vení acá entendí. que hay, ¿eh?". Perdón, no entendí quién estaba en el IMPA. Tata Martínez Ah, mira, es un cordobés que hacía estadística. Hacía estadística. Yo lo conocí en Córdoba porque yo trabajé unos meses en el IMAF, se llamaba el en FAMAF esa de época Córdoba. era el IMAF, claro, todavía no Era el era el IMAF. FAMAC. Y el Tata me dijo, venite acá, que hay becas, qué sé yo. Y entonces me fui a Río, hice un curso de verano en Río, y el profesor del curso era Víctor Johan. Ah, mira, qué hermosa coincidencia. Ahí aprendí análisis multivariado, entré en contacto con el análisis multivariado y estaba apasionado por esas variedades, que proyectaban los puntos en las variedades, era increíble. Ahí le empecé, digamos, ahí fue como que hice un giro en mi vida vocacional, digamos, que como que la política pasó ahora a un segundo plano y empecé a tomarle un gusto a la matemática. Y ese curso lo hacías en el medio de algún estudio de posgrado? Había, Ese curso era un curso de verano que lo podía hacer cualquiera. sí, como los típicos cursos de verano del IMPA, Sí, pero sí, como un curso de verano. Va, me pedían que tuviera un título, a lo mejor, no me claro, acuerdo, sí. Pero no, pero aparte estaba, en ese momento estaba
Pedro Fernández, que era un argentino también que vivió en Brasil mucho tiempo. Yo no lo conocí ahí, pero aparte Brasil, la comunidad científica brasilera, contrariamente a lo que era el gobierno, que estaba en el Plan Cóndor y toda la represión, la comunidad científica nos recibió a los exiliados argentinos con los brazos abiertos, digamos. Ah, mira. Sí. Sí, hubo becas, no hubo ningún tipo de discriminación, al contrario, y bueno, yo me beneficié mucho de eso. Claro, y bueno, ¿y en qué momento comenzaste? ¿Hiciste una maestría en San Pablo? Bueno, entonces como mi carrera, yo sentía que mi carrera de licenciado era floja. Dije, bueno, porque una licenciatura en la Argentina bien hecha vale lo mismo que una maestría de Brasil, ¿no? Claro. Entonces pedí una beca, aparte no había doctorado en ese momento en, eh, en San Pablo sobre todo. Y entonces pedí una beca en San Pablo, me dieron una beca en San Pablo para hacer una maestría y empecé a estudiar estadística. Ahí no sabía si quería hacer estadística o investigación operativa. Estaba ahí también oscilando hasta que apareció Antonio Galvez, que era un muchacho un par de años más que yo, que venía de Francia, de contactos con gente que trabajaba en lo que se llama ahora sistema de partículas. Eh, y Antonio pacientemente se sentó y me enseñó a pensar un poco en matemáticas, cómo se piensa y se trabaja en matemáticas. En un contexto, es raro lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno piensa, después de una licenciatura en matemática, uno adquiere cierta imagen, ¿no? No, no, la licenciatura en matemáticas me dio una base increíble, pero lo que pasa es que yo me sentía muy flojo, porque te enseña a disecar las cosas, ¿no? O sea, a saber qué es lo que tenés que probar, te enseña los épsilons y deltas de la vida, digamos. Ah, bueno. Y bueno, y Antonio Galvez, por lo que decís, imagínate, bueno, el recuerdo, cómo. No, entonces Antonio Galvez daba un curso de probabilidad avanzada. Yo había hecho un par de cursos de probabilidad, había hecho cursos de investigación operativa, me habían puesto como ayudante, inclusive en un curso de investigación operativa, que tienen bastante probabilidad esos cursos, ¿viste? Porque tienen stocks y filas. Y yo evidentemente tenía facilidad o gusto por la probabilidad ya en ese momento, sin saberlo mucho. Y Antonio daba este curso de probabilidad avanzada y tenía unos visitantes que eran Enrico Presutti, que es un italiano, y, y nada, y entonces me decían, bueno, venía a discutir. Y ellos discutían, yo no entendía absolutamente nada, discutían. Hasta que Antonio me dice, bueno, nosotros escribimos esto, fíjate si agarrás y lo podés transformar en algo legible, ¿no? Y entonces, pero para transformarlo en algo legible lo tenía que entender primero. Entonces lo entendí, Antonio me lo explicó, después lo transformé en algo que era ilegible, pero no importa, porque lo que era importante es que yo aprenda. Este, y, y bueno, hice el maestrado entonces sobre ese tema. Y, y después en algún momento Antonio me dice, mira, hay un argentino que está estudiando con Liggett. Liggett era una personalidad de sistemas de partículas en California, en la UCI, de Los Ángeles. Y me dice, ¿lo conoces? Es Enrique Ángel. Y Enrique Ángel era mi compañero de álgebra 1, donde aprendimos juntos a triangular matrices. Pero ya era doctor, se había doctorado con este, que era un súper capo de probabilidad y de sistemas de partículas. Y Enrique vino y me dijo, ¿por qué no te lees mira este artículo de Liggett, ¿no? El artículo de Liggett tenía 6 páginas. Léete desde de esta letra acá hasta esta otra acá, que era más o menos media página del todo el artículo. Que era una cosa que se llamaba el acoplamiento básico, basic coupling, que vos agarrás dos medidas y las realizás conjuntamente, digamos. Bueno, a partir de esa media página hice como la mitad, no exagero un poco, pero hice una buena parte de mi carrera después, matemática.
una media página Era seminal. una media página increíble, sí. No, pero yo después le saqué el jugo en una manera que no se puede creer. Que, que- que- no sé si Enrique Ángel todavía vive, pero ¿qué Sí, sí, dijo de Enrique eso? Ángel es un muchacho de mi edad, un poco más joven, de unos 15 días menos. Está vino a San Pablo, trabajó en San Pablo unos años, después se fue a Limpa en Brasil, trabajó otros años allá. Después se fue a Marsella, donde trabajó 20 años, no sé. Y ahora se jubiló y volvió, está en el IMPA de vuelta. Está en Brasil, pero no tiene Claro, otro cargo. Sí, claro. Él, jubilado. él sabe las consecuencias de haberte hecho leer esta media Sí, sí, sabe, página. sabe. Sí, sí. Hicimos un par de artículos juntos después, trabajamos mucho, discutimos varias veces. Somos muy amigos. Sí. O sea que él fue tu director de doctorado, digamos. Él fue mi director de doctorado, exactamente. Antonio fue mi director de maestría, de mestrado, se decía orientador, sí, y Enrique del doctorado. Y lo que no te pregunté, ¿hiciste tesis de licenciatura en exactas? Sí, sí, claro. ¿Te acordás quién fue tu director? ¿Y qué tema la Eh, hiciste? ¿Cómo se llamaba? Trap se llamaba. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre, el primer nombre, pero el apellido era Trap. Era en algo que tenía que ver con gramática. Claro, no me suena. Era, bueno, las gramáticas y las cadenas de Markov, viste que vos podés agarrar frases y haces de cuenta que es una cadena de Markov. No sé si sabés lo que es una cadena de Markov, pero Contame. haces las estadísticas de cuando aparece, qué es lo que había antes cuando aparece la letra E, ¿no? O sea, dada una palabra de 10, dadas 10 letras, incluidos espacios, ¿cuál es la probabilidad que aparezca la letra E después de esas 10 letras? Bueno, si vos agarras un texto, lo puedes calcular, lo puedes estimar, ¿no? Haces la empírica de eso. Entonces, si la palabra, si las 10 letras, si el 10 es bastante grande, si en lugar de 10 es 20 o 30, lo que te sale es una cosa que parece un texto escrito. Si después lo simulás con esa probabilidad de un texto, te sale un texto que parece un texto escrito por un humano, digamos. ¿No? Pero y a mí ya me interesaba un poco eso, o sea, tenía ya algo Claro, de cadena de Markov, aunque no lo supiera. claro, no, me hiciste acordar cuando me empezaste a contar lo de la gramática, la primera cosa, y armar un texto, me vino a la mente el cuento de Poe, el escarabajo de oro, que Sí, no sé si lo leíste una vez, que justamente el tipo hace toda una deducción sobre, por supuesto en inglés, para descifrar un mensaje donde estaba un tesoro oculto. Y hace juego y justamente se refiere a eso, ¿no? A la probabilidad de que aparezca una letra, que aparezca otra, digo, bueno, no sé. sí, no, lamentablemente no me lo acuerdo el cuento ese, pero lo leí, sí, seguro, pero en mi adolescencia no me lo acuerdo. Claro. No, yo lo volví a leer hace poco, por eso lo tenía fresco. Pero bueno, se ve que vos ya tenías algo probabilístico ahí dando vueltas, ¿no? Sí, se ve que sí, sí. Eh, bien, ya que estábamos ahí que estás en Brasil, ya me señalaste un aspecto de la comunidad matemática brasilera. Bueno, estuviste muchos años en Brasil, ¿hasta cuándo más o menos? Mira, yo llegué en el año 76, en diciembre, y me vine para acá de vuelta en del 2009, Claro, a principios de marzo. 30 años por lo menos, ¿no? 23 años, sí. Claro. Y bueno, ¿qué te decidió a quedarte en Brasil? ¿Vos te doctoraste en qué año? En el 80 Yo y... me doctoré en el 82. Bien. ¿Tenías intenciones de volver en vistas que venía la Y democracia, Argentina, o...? lo que pasó es que ahí después nació mi segunda hija en Brasil. Después me divorcié y una vez que te divorcias ya las mudanzas se hacen mucho más complicadas. Así que me fui quedando, me fui a hacer un postdoc afuera, a Rutgers, por 2 años, en el 84, 85. Y bueno, ya después ya volver para acá era complicadísimo, ¿no? Claro, Sí, desde el punto de vista familiar. claro. Así que me fui quedando por allá nomás. Y te fuiste asentando y... Me fui asentando y bueno, sí. Después,
Pues me casé de vuelta, tuve más hijos, y allá estuvimos. Pero después, cuando ya todos los chicos ya estaban más grandes y qué sé yo, ya las otras chicas ya eran grandes, tenían su vida bien formada en Brasil. Y entonces decidí, con mi mujer en aquel momento, decidimos venirnos para acá, con la protesta de los chicos adolescentes, ¿no? Que vinieron también. Claro, claro. ¿Cuántos hijos tenés, Pablo? Tengo cuatro, dos grandes de unos 45 y dos de 30. Pero hay un gap en el medio. Hubo un gap y un cambio de administración. Sí. Y bueno, te quería preguntar, que era un tema ahí que te había comentado, que sería interesante que habláramos, diferencias y similitudes entre hacer matemática en Argentina, en Brasil, cómo es el sistema científico brasilero, qué ideas tenés al respecto. No tengo mucho para decir. Hacer matemáticas es lo mismo en cualquier parte. Lo que es importante para mí, pero no es necesario, digamos, es la interacción con otros matemáticos. Entonces, el matemático es uno de los científicos más baratos, porque lo único que necesita es un pizarrón, tiza, poder hablar con otros matemáticos, básicamente. Entonces, bueno, a lo mejor le tenés que pagar un viaje aquí y allí para que se encuentre con otros matemáticos, pero no tiene grandes gastos de laboratorios y cosas así. En Brasil lo que hay es un sistema de financiamiento muy aceptado, que funcionó muy bien hasta que llegó hasta Bolsonaro, digamos. Bolsonaro se vino todo en banda. Y ahora Lula dice que lo va a traer de vuelta un poco mejor. Eh, los sueldos también estuvieron muy congelados, pero en general el profesor universitario en Brasil tiene un poco más de apoyo económico que acá, diría. Se puede hacer, si comparar los sueldos, por ejemplo, hay una buena diferencia. Eh, pero, pero no hay una gran diferencia de cómo hacer matemática. Digamos, una de las cosas que tiene la Argentina es que los estudiantes de aquí son muy buenos. Son mucho mejores que lo que yo era como estudiante, digo. Son excelentes estudiantes, muy motivados, con las cosas claras de lo que quieren hacer, cosa que yo tampoco tenía. Y, digamos, los estudiantes de matemáticas son casi matemáticos, diría, como forma de pensar y de ser. Sobre todo acá en la Argentina. Por supuesto que en todas partes los encontrás, pero acá hay una gran concentración. Eh, y después, en términos de la cantidad de matemáticos, el otro día creo que más o menos, como para tener una idea, la cantidad de socios de la Unión Matemática Argentina, según me contaron, Sí, ronda alrededor de los 600 matemáticos. sí. No escribe todo, seguramente hay más que no están asociados, pero es como un buen número como para tener una idea, ¿no? Serán 1000 matemáticos profesionales en la Argentina, como mucho. Imagino que en Brasil, por una cuestión de escala, es muchísimo más, ¿no? Calculo que sí, pero la verdad que no tengo los números. Hay muchísimas más universidades, ¿no? Claro, Pensá que todas las universidades, todos los estados brasileños, que son un montón, tienen una universidad las cada uno. universidades federales. Sí. Todas las federales y después hay muchas estatales. Ya, pero por ejemplo, el estado de San Pablo ya tiene tres federales, tres universidades estatales y una federal. Río tiene la de Niterói, tiene la UFRJ. Sí, hay muchas universidades de muy buen nivel. Claro, Es una escala mayor, digamos, no sé, múltiplo 4, 5, 10, no sé. claro, claro. Eh, sí. Y después ellos invirtieron mucha plata en el INPA para hacer un centro internacional de primerísimo nivel, ¿no? Esto surgió en diferentes charlas con otros matemáticos latinoamericanos. Y bueno, la cuestión es si debería haber más institutos como el INPA a lo largo de Latinoamérica. Las opiniones están como divididas. ¿Vos qué pensás? Eh, yo creo que el INPA es muy útil en Brasil. El INPA, después está el CMM en Chile, la Universidad de Sí, Chile. Son institutos que me parece que son muy útiles. Son institutos de punta que tienen, eh,
contacto internacional de punta con otros institutos, en fin. Yo no sé muy bien cuáles son las críticas que hacen Acá no hay un instituto así, pero tampoco nadie se propuso hacerlo, porque ahí hace falta alguien que lo quiera hacer y después... El INPA es una cosa cuando yo llegué en el año 77 estaba en un edificio chico, en una plaza en el centro del Río, pero hubo inclusive durante la dictadura militar, hubo toda una voluntad política de hacer ese instituto, pasando por todos los gobiernos, ¿no? De Claro. mantenerlo. Bueno, es famosa la anécdota de Stephen Smale, que en los 60 fue al INPA después de haberse Sí, doctorado y escribió uno de sus grandes resultados, se le ocurrió, parece ahí en las en arenas. la playa. Claro, ¿no? Y que después parece que... Sí, el hecho de que esté en la playa no creo que sea lo mejor, pero evidentemente eso atrae gente y hace mucho calor en Río, realmente, hace un calor tremendo. Pero, pero sí, es una ciudad que atrae, pero así como atrae Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad Claro, muy atractiva, sí. Hay mucha gente que viene porque simplemente, o la Argentina en general, ¿no? Que vienen porque le gusta la Argentina como un destino científico turístico, diría. sí, yo estuve un curso verano, fui al INPA en el programa de verano, fui a hacer un curso de doctorado, una experiencia genial. Hacía calor, sí, bueno, pero estaba en Río, No, no, es una experiencia. A mí me encantó hacer ese curso. Sí. claro, claro, Yo hice un par de cursos en el INPE. Hice ese año, después el año siguiente hice ya un curso para mi carrera de doctorado, el mestrado, no me acuerdo, para el doctorado. claro. Después pensaba, por ahí la experiencia del INPA no es trasladable a otros lugares, digo, ¿no? Qué sé yo, también puede pasar eso. No sé. No sé, para mí está muy bueno que exista el INPA. No sé si me jugaría así la vida para venir, para que instalara un INPA acá, ¿no? Claro, claro. Pero, pero el INPA es un lugar muy bien porque aparte hacen congresos, aparte tienen todo un programa de profesores visitantes, o sea, es un lugar donde aglutinan matemáticos de todo el país y de América también, porque reciben a todos los estudiantes latinoamericanos Sí, también con los brazos abiertos, con becas, con todo. sí, 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 Ellos quieren contratar a los mejores. Si va un tipo de primera línea ahí, un estudiante te lo tratan de contratar, obviamente. claro, claro, Pero ¿qué vas a hacer? Pero eso no pasa solo con el INPA. Cualquier estudiante acá que es muy bueno consigue trabajo afuera. Y si sí, el trabajo de afuera tiene mejores condiciones que las de acá, se va a ir. Y lo que claro, pasa. claro. Quizás acá en Buenos Aires los grupos se pelean por tenerlo, y digo, a ver, uy, y después, bueno, Claro, pero no tenés cómo competir. claro, claro, ¿Qué claro, sé yo? Con un Cambridge o Oxford, o el Cura, no tenés cómo competir con esos centros. claro, claro, claro. Bien, bueno, no vamos a ahondar pero bueno, en todo caso eso tendría que ver con una política científica, eh, tomar decisiones al respecto de hacer más inversión de dinero, ¿no? Bueno, claro. Pero digamos, el INPA sería un instituto como el INPA está muy lejos de la situación actual que estamos nosotros, porque claro, antes que eso necesitamos sueldos un poco más exactamente, razonables, claro. que no son razonables. Sí. Eh, Bien, ya que estamos, vos te doctoraste, y bueno, y el camino típico, varios matemáticos lo han contado. En algún momento hay estudiantes que dicen, quiero hacer un doctorado con Pablo. Bueno, ¿cómo fue ese recuerdo del primer estudiante que se haya acercado y cómo es tu estilo como director de doctorado, ¿no? Creo que, Eh, me imagino que lo fuiste puliendo a lo largo de los años. este, mi primer estudiante fue Rinaldo Esquinazzi, que era un brasileño francés que, que vino y me dijo, quiero hacer el doctorado con vos. No era un estudiante mío de la facultad, vino de Francia. Yo estaba en San Pablo.
Eh, Él te conocía por tus papers. Él supongo que me conocía, sí, era brasileño y que quería pasar un tiempo en Brasil, supongo. Y, y conocí algunos de mis artículos. Esto era bastante joven yo todavía en esa época. No sé muy bien qué decir de los estudiantes. Yo me considero no muy buen director, director de estudiantes. Es un tema complicado el de los estudiantes de Es doctorado. una relación difícil, Bueno, es una relación asimétrica, es una... después que es muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajar en una cosa que no me convence mucho. Entonces, si yo tengo un problema al que le encontré una solución que me parece satisfactoria, que a lo mejor no importa, a lo mejor es una pavada, pero entonces me resulta más o menos fácil escribir algo y ayudarlo al estudiante, y qué sé yo. Pero si veo que la cosa es una cosa media que no es indigerible, y me cuesta mucho más ayudarlo, lo dejo más solo. Claro. A veces viene algún colega, me viene a ayudar ayudándolo. Digamos, varias tesis tuve ayuda de otros colegas que me dijeron, no, deja, esto se hace así, hagámoslo así, lo ayudan mucho al estudiante. Claro, claro. Bueno, las No, eso cosas... está bien, eso está dentro de lo correcto, porque, qué sé yo, uno a veces no sabe hacer las cosas y tiene un colega que lo sabe hacer, y bueno. Claro. Así algunos se recibieron así con ayuda de varios colegas muy buenos. que- Sí, la matemática es esencialmente una tarea colectiva, digo, ¿no? sí, Tiene sí, sí, porque tengo un problema y lo sé hacer hasta cierto punto, con otros colegas ya, con dos o tres, pero estamos como trabados. Entonces digo, no, pero esto seguro que fulano lo debe saber. Y en general la pego. Y fulano viene y dice, sí, sí, esto se hace así, pero no te das cuenta. Era fácil. Claro, uy, ¿qué pasó? No, no, yo encantado. Sí, sí, Encantado, porque a mí no me salía y aparte jamás se me hubiera ocurrido hacerlo como lo hace él. claro. Y, y bueno, sí, se puede hacer eso también, digamos, está bien. Pero bueno, eso es un poco cómo funciona, ¿no? No, Sí, las ideas andan por todos lados, están en las cualquier ideas lugar. andan por todos lados y la gente tiene otros saberes, ¿viste? Otra forma de ver las cosas. Sí, sabes que a mí me gusta decir que a partir de me haces pensar en algo que suelo compartir con compañeros, con amigos, que cada uno hace la matemática de acuerdo a su estructura psíquica de alguna manera, ¿no? Y hasta el tema por ahí que elige tiene que ver con lo que a uno le gusta. Es como que hay una matemática para cada personalidad de alguna manera, ¿no? Están los que llegan a la matemática porque les gustan los aspectos de los fundamentos, otros porque les interesan las cuestiones aplicadas, y otros porque les gusta la matemática porque no tiene ninguna relación con el universo, no pueden pensarse en mundos imaginarios. Entonces me gusta pensar eso, que hay una Sí, sí, pero eso matemática seguro que es así. Cada uno hace una matemática distinta. Sí, sí, eso seguro. en función de mis experiencias como matemático y habiendo tenido un director de doctorado y habiendo trabajado, no con no mucha gente, pero con algunas personas, eh, se hace matemática como se vive. ¿Viste que en el fútbol dice se juega como se vive? Bueno, se hace matemática como se vive. Lo he hablado hasta en terapia esto, pero bueno, uy, lo estoy diciendo en la charla, va a quedar. Y no, sí, es así mismo. Es difícil no volcar en tu manera de hacer matemática tus rasgos personales, ¿no? Todos los egoísmos, la buena onda, la buena predisposición se vuelcan, quieras o no quieras, se vuelcan en el modo en que hacemos matemática. Pero bueno, no sé. Es, No, desde ya. Desde ya. Este, Ahí vos, en una de las preguntas que me hacías era este, que escribí un montón de cosas y ahora. decilas, decilas. No, no, pero ahora, no. Me preguntaba sobre. No, me preguntabas cómo llegas a un descubrimiento matemático, si tengo algún método, cómo surgen las Claro, ideas. claro. Y- pero aparte, ¿qué quería hacer, digamos? No, ¿cómo era?
No, me preguntaba si tenía alguna receta para investigar. Y entonces ahí me acordé, y esto también por lo que decías vos recién, de que cada uno hace matemática que puede hacer, ¿no? Que de acuerdo a su personalidad. Y me acuerdo que, bueno, yo te estaba contando de cuando hice el doctorado con Enrique Ángel y después me fui a Rutgers. Hice el doctorado en un par de años desde que llegó Enrique a San Pablo. Escribí, Enrique me hizo leer ese pedacito de ese artículo, después tuve que leer un par de artículos más. Y después me puse a trabajar muy artesanalmente sobre este proceso de exclusión simple, tratando de entender ahí localmente qué es lo que pasaba. Una cosa como muy chiquita, ¿no? Eran todas cosas como pequeñas. Eh, y yo la seguía haciendo porque era lo único que tenía para hacer entre manos, entonces hacía estas cosas pequeñas. Cuando llegué a Rutgers, ya tenía mi título de doctor y, viste, cuando uno se toma el título de doctor, dice, bueno, sé un montón. Y, y cuando llegué a Rutgers me di cuenta que no sabía absolutamente nada, que digamos que había un mundo totalmente en ebullición, es un centro de primerísima línea donde está Joel Lebowitz y tenía todos los lunes, había charlas con dos charlas de 1 hora cada una, y aparte había un constante peregrinar de postdoc, de viejos investigadores y jóvenes y discusiones. Era una locura ese centro. Eh, y lo que era bueno era que te incluían mucho, es decir, no te dejaban no ir al seminario. Y, y uno no quería ir al seminario porque era una pérdida de tiempo. Yo tenía que escribir, tenía que escribir los artículos, pero no se podía. Tenías que ir al seminario. El seminario, aparte, eran 2 seminarios, no se entendía nada de los seminarios. Yo no entendía prácticamente nada. Bueno, pero hice 2 años más o menos de esa vida. Tenía un par de problemas también entre manos, que todos los iba resolviendo haciendo pequeñas cositas. Eh, y al mismo tiempo tenía mis dramas amorosos, porque tenía una novia que me dejaba ahí en Raques, que era una brasileña. Y tenía amistad con los otros postdocs que estaban. Había toda una vida, aparte de la desesperación por hacer algo, porque todo el mundo aparte se citaba entre ellos, decían, sí, porque como dijo fulano, esta parte se hace así, asado. El otro lo citaba y yo decía, yo no voy a, no voy a crecer nunca, nunca voy a entrar en ese mundo. Digo, Quiero ser parte de ese círculo de promiscuidad matemática. sí, no voy a hacer nunca, yo voy a seguir haciendo estas cositas chiquititas acá. Este, y bueno, y entonces me decís, ¿qué es lo que te motiva? Y entonces pensé que en ese momento yo lo que quería era hacer una cosa que fuera linda, fácil y distinta. ¿No? Y que después pensando un poco, creo que ese fue un poco las palabras que guiaron. Y después vos me decís ahí, che, vas a querer hablar de la influencia de tu padre en tu carrera, y creo eh, que eso es sobre todo la parte de linda y diferente, pero creo que León le daba más importancia a la cosa de que sea diferente. Es una influencia de él. Permitime decir esto, mucha gente seguramente lo sabe, pero quizás como miran la charla otra gente que no es necesariamente argentina, Pablo Ferrari es hijo de León Ferrari, ¿no? Uno de los artistas plásticos más importantes que vio la Argentina. Y un tipo muy, acá me había escrito algo, ¿no? Muy comprometido, con una obra que denuncia los abusos del poder en sus diversas manifestaciones. Escribí algo así, no sé si estás de Sí, sí, acuerdo. está bien, está correcto. Y bueno, entonces digo, hablábamos en la previa con Pablo también de por sí los padres nos dejan algo, ¿no? La figura paterna para todos nos marca y bueno, y más cuando un padre con tal compromiso y con esa obra, ¿no? Y yo le preguntaba a Pablo
de qué manera la influencia de León Ferrari en la obra matemática de Pablo, porque de alguna manera tu obra matemática da cuenta un poco de tu recorrido, ¿no? De tu ideología, por así decirlo. Sí, 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 creo, digamos, que mi contribución es modesta, ¿no? Como matemático. Eh, pero las cosas que traté de hacer son cosas que me gustan, por lo menos para mí son lindas, que son fáciles, que Bueno, me, que me costó mucho, no, que me costó mucho, que es muy difícil encontrar una cosa fácil. Me costó, me costó mucho encontrar muchas de estas cosas y- y- fáciles. igual la noción de facilidad no No, es no, pero fácil no es intrínseca, ¿no? en el sentido que una vez contada es bastante comprensible, eso, en ese sentido. Claro. Este, y bueno, y creo que algunas son diferentes, digamos, con mayor o menor, algunas mejores que otras, pero... Sabes que mientras te escuchaba, digo, Pablo me dio el título para la charla, linda, fácil y distinta y diferente. Me parece que por ahí va a ir el título de la charla. Eh, También, bueno, ya que estamos, hablemos un poquito más de León. Yo creo que te contaba en el 2019, cuando vos estuviste en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en ocasión de una muestra de tu padre, ¿no? De la muestra de biografías que la hizo allá por los 80, ¿no? Cuando estaba él Sí, sí, en Brasil. las heliografías esas sí fueron sí, en los 80. Bueno, yo verte dar esa charla me pareció genial cómo, por eso había escrito algo así, un hijo explicando la obra de un padre, ¿no? Era conmovedor, era aparte y muy serio al mismo tiempo. ¿Cómo interpretabas la obra de tu padre desde tu investigación matemática? Eso fue a esas reflexiones llegaste con el tiempo. ¿Cómo se produjo ese tipo de Bueno, conocimiento? muchas de las obras de mi padre, muchas de las que mostré en aquel momento, eh, tienen un concepto parecido a las cosas de matemática que yo hago, porque yo trabajo en sistemas de partículas que, que es como si uno mirara el agua con un supermicroscopio y ve las moléculas de agua que se están chocando, ¿no? Entonces, si vos ves las moléculas de agua que se están chocando, decís, bueno, estas moléculas se chocan con ciertas leyes, pero cada molécula de agua no sabe que existen, que forma parte de una ola que está siendo surfeada por un surfista, ¿no? Es una molécula que está interactuando con las otras cuatro que tienen alrededor. O sea que es una cosa súper local la interacción de las moléculas de agua. Y, y muchos de los dibujos de León es lo mismo, es un garabatito que se repite, capaz, que no sabe que forma parte de un tremendo cuadro con todo un garabato y que cuando vos ves todo el cuadro junto, así como cuando ves todas las moléculas de agua juntas formando una ola, te olvidás del detalle. Como aquí hay un paso, y eso ya me lo decía mi profesor Presutti, cuando vio las obras de León, dice, pero esto es lo mismo que hacemos nosotros, decía. Es lo que se llama la hidrodinámica. Y bueno, aquel día yo traté en algunas de esas obras mostrar esos paralelos que hay, ¿no? Pero es maravillosa esa situación, digamos, ¿no? Sí. Quizás es azar, ¿no? Porque el azar, No, pero yo no fui, digamos, obviamente no fue consciente que yo me fui a claro, buscar ese tipo de cosas, pero a posteriori, bueno, Rico me lo hizo notar, me dice, pero eso es lo mismo, tu papá hace lo mismo que vos, o yo hago cosas. es Pero sí, pero la parte de lindo y diferente, sí, lo de fácil, tal vez también, porque yo creo que él decía, bueno, pero hacer un garabato es de lo más fácil, ¿viste? Porque dice que yo como no sé pintar, decía, entonces hago garabatos. Este, sí. claro. Me vino a la mente ahora, viste que en Milonga del Payador Perseguido, Atahualpa Yupanqui canta algo así, la arena es un puñadito, pero hay montones de arena, ¿no? Algo así dice, Ah, no, sí, no sé si lo estoy citando correctamente, pero un poco es eso lo que estás diciendo. exacto. Estuve viendo, podemos mencionarlo, hay una página permanente con la obra de León Ferrari, ¿no? Con leonferrari.com.ar, si Sí, está en construcción, digamos.
pero, Pero se pueden ver muchas obras en esa obra. o sea, ¿la mantienen ustedes? ¿Hay alguien, hay una fundación que Hay se... una fundación que se llama Augusto León Ferrari. Augusto era mi abuelo que era pintor. Bien. Bueno, bueno, después en la descripción del video, Pablo, vamos a poner diferente información, el link a tu página personal, vamos a poner también el link a la página que honra la memoria de tu padre. Eh, bien, bueno, estuvo muy bien esto, hablar también de tu padre y encontrar estas... ¿No te No, que escucho? estaba pasando un camión que es un ruido tremendo. Ah, bueno, Sí, puede dime, pasar. perdón, que no No, te no, escuché. que quería que dedicáramos un tiempo a hablar de tu padre, ¿no? Digo, y la influencia, que yo te lo ponía como una pregunta, ¿no? Porque no me animaba a decirlo de manera definitiva. Sí, sí, no, no tengo drama. Yo traté de hacer una vida lo más independiente de mi padre posible. Pero, porque León Ferrari es fantástico, pero como padre fue fantástico también, pero no para tenerlo al lado todo el tiempo. Claro, claro, Entonces, la matemática fue una forma de escapar de él, pero como ves, parcial. claro. Sí, siempre volvemos. Eh, Sabés que, bueno, cuando estaba mirando un poco Centralblatt, porque es lo que Sí, tenemos de acceso libre, no tenemos más CINET, entonces, sí, bueno, entonces miraba ahí tus trabajos y viste que en Centralblatt aparecen las palabras sí, clave, ¿no? Los numeritos de la MSC, la Mathematical sí. Subject Classification. Y bueno, encontraba, y ahora vamos a lo que está escrito en el pizarrón, encontraba por un lado teoría de probabilidades y procesos estocásticos. Ahí tenés montones de papers. Otro, el segundo en la lista era mecánica, estadística y estructura de la materia. Después, otro de los temas en los que trabajás, has aportado, es investigación operativa. Otro es sistemas dinámicos y teoría ergódica. Bueno, y había varios más que no traje a cuenta, pero bueno, vos, ¿cómo te definirías? Eh, Y hablame de sí, esto, ya que estamos, bueno, del omega ese es mayúscula. omega es el espacio de estados. Cuando vos tenés un experimento, como tirar una moneda, es un experimento que es un experimento aleatorio porque por más que lo repitas, siempre te va a dar un resultado que no lo puedes predecir. Sabés cuáles dos resultados puede dar, que sea cara o seca, salvo que tenga dos caras o dos secas la moneda. Este, y entonces ese omega es la letra que se usa para decir todos los resultados posibles del experimento. Se llama espacio muestral. Eh, y cuando al omega le agregás una probabilidad, si el omega es finito o numerable, o sea, como los números naturales, 1, 2, 3, 4, vos a cada uno de esos resultados le podés dar un número, que es una probabilidad, y esa probabilidad, la suma de todas esas probabilidades tiene que sumar 1. Si es finito, bueno, por ejemplo, tirás un dado, cada uno, el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la probabilidad, si el dado no está truchado, sería un sexto para cada uno de los valores, una probabilidad uniforme dentro del espacio muestral. Bueno, de ahí empieza la probabilidad. Empieza con los resultados posibles y con las probabilidades que se le asignan a cada uno de los resultados posibles. Y yo sí, yo creo que soy un probabilista. El tipo de probabilidad que hago se toca con la mecánica estadística, que la mecánica estadística estudia eh, como si tuvieras un montón de monedas puestas en un retículo, en una grilla, pero las monedas estas, en lugar de tirar cada una de estas independientemente, están se ponen de acuerdo entre ellas, digamos, tratan de ser, si una moneda es cara, si una moneda mira a a las vecinas y trata de ser parecida a las vecinas, o sea, si tenés más caras que secas, vos tratás de ser cara también cuando salís, ¿no? Bueno, estas monedas así con esta interacción se llama, ese es el modelo de Ising, sería el modelo de Ising, que, que simula un magneto, simula microscópicamente
que es un magneto donde los espines se alinean todos como cara o todos como seca, no como más uno o como menos uno. Y bueno, trabajé sobre sobre alguno de esos modelos, en simulación, por ejemplo, de modelo de Ising, que es que con una computadora, vos sabiendo cuál es la distribución de todas esas monedas, la distribución es cuál es la probabilidad que te salga toda una configuración, de cara, seca, seca, cara, etcétera, en lugar de solo una. Y vos con la computadora podés, hay determinadas maneras que vos podés tener una realización, así como podés tener una realización de una moneda tirando la moneda y viendo si te salió cara o seca, podés tirar 10.000 monedas, 100%, digamos, y que te salga una configuración de caras y secas que va a tener la distribución correcta del modelo de Ising. Entonces hice simulación de eso, entonces ahí me pusieron o yo mismo puse, porque en realidad esos temas son las cosas que yo puse en los artículos de mecánica estadística. Investigación operativa, no sé a qué artículo se referirá, pero sí, puede ser. Es de teoría de fila, sobre todo, puede ser. Esa investigación operativa. Claro, muy bien. Y después procesos estocásticos es cuando tenés, tenés variables aleatorias que van cambiando con el tiempo. Vos tenés una variable aleatoria indexada, una sucesión de variables aleatorias indexadas con el tiempo. Entonces tenés la primera moneda, después la segunda moneda que se fija en lo que salió en la primera para ver si es más cara o más seca, la tercera moneda que se fija en la anterior y así. Es un proceso de Markov, un proceso estocástico. Y los procesos estocásticos ahora se usan para muchas cosas, como por ejemplo para predecir o para estudiar o para entender cómo oscila el precio de las acciones o de las monedas extranjeras, la cotización del dólar, Claro. etc. La probabilidad ahora en los últimos 20 o 30 años dio un salto muy grande en aplicaciones. Acompañado por la disponibilidad de computadoras más eficientes, más poderosas. Acompañado, sí, acompañado y aportando soluciones a los problemas que traen las máquinas. Por ejemplo, el primer algoritmo de Google tenía que ver con una cadena de Markov que funcionaba dentro de la red, que tenía como si fuera un robotcito que iba visitando sitios, pero cada vez que llegaba a un sitio elegía uniformemente, elegía otro sitio entre todos los que estaban linkeados a ese, ¿no? Y entonces se iba a ese otro. Y eso lo hacía muchas veces, y después te fijabas cuántas veces había visitado a cada sitio, y aquellos que había visitado más los ponías arriba de la fila. Claro, mira. Y te quería hacer esta pregunta también. ¿Sentís que las computadoras modificaron la manera de hacer investigación en matemática? ¿Cómo ves ¿Cuál esta? fue el verbo que usaste? ¿Unificaron? Modificaron, Ah, modificaron, modificaron. modificaron. Eh, ayudan mucho. Por ejemplo, ahora vos tenés cualquier artículo al toque de los dedos, ¿no? Antes tenías que pedirlo por mail, por correo común, o hablar por teléfono, pero era carísimo, no se podía. Claro, Entonces, por una parte, es mucho más fácil ahora escribir artículos porque tenés todas las referencias y lees y sabés si lo que estás haciendo es nuevo o no inmediatamente. Bueno, después hay toda una parte que yo no manejo, que es que estas nuevas investigaciones sobre máquinas que producen teoremas y producen resultados, pero eso no lo controlo, no sé bien. Puede ser que vengan a revolucionar la forma de hacer matemáticas. Pero si no, qué sé yo, capaz que yo estoy atrasado, fuera de moda, pero creo que la matemática la sigo haciendo como la hacía hace 20, 30 años, digamos, que ves los problemas que hay. claro. eh, en el área de probabilidad creció mucho la cantidad de gente que trabaja en probabilidad, entonces se expandieron mucho los temas.
porque aumentó también el nivel de la gente que trabaja. Digamos, los pibes jóvenes vienen con muy buen nivel. Y, y bueno, pero siempre tenés que sentarte frente a un pizarrón. La parte más importante es sentarte frente a un pizarrón, pensar horas con tu colega, robarle a a tu compañero pensando que son tuyas ideas por conexión directa, sinapsis directa de cerebros. Y, y después nada, hay que sentarse y escribir lo que pensaste, y muchas veces tenés una idea de lo que pensaste, pero en realidad no empezaste a trabajar hasta que te sentaste a escribirla formalmente, porque es ahí donde se te ocurren millones de otras cosas y te das cuenta que la idea original no funcionaba, pero que funciona esta otra que en realidad es más fácil, más simple, más agradable, o no, Distinta, distinta. no es distinta, o no, o ya estaba todo hecho, todo el tiempo que Claro, perdí, pero nunca lo tenés que pensar como tiempo perdido, sino que lo que aprendiste después mañana lo vas a usar de otra manera. claro. Y en términos de la escritura, así de un artículo, eh, ¿cuánto, cuál es ¿tenés alguna preocupación literaria, digamos, al escribir el artículo? Ah, sí, 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 sí. Tengo la preocupación de no escribir cosas de más, eh, de hacerlo comprensible, que se entienda lo más posible, que yo cuando venga dentro de 15 años a leerlo lo entienda, cosa que no siempre pasa. ¿Te ha pasado de leer tus No, artículos? a veces me pasa que no entiendo mi propio artículo y me quiero matar, porque en el momento que lo escribí dije, bueno, no, esto no lo explico bien porque total es obvio, y después no Claro, sabés lo que es obvio. Claro, lo que es obvio porque vos lo tenías ahí en... fresco, estaba ahí dando vueltas. Este, no, y después que sea lindo de vista, o sea, un artículo que es bueno matemáticamente también tiene una presentación agradable. Es una ley poco rigurosa la mía, pero que creo que es válida. Así que Claro, yo trato de hacer cosas agradables también de presentación, tanto en la escritura como el layout general, cuando lo ves el artículo, las fórmulas. claro. O sea, agradable al ojo, que la distribución Sí, sea sí. estética, ¿no? No, que te den ganas de ir a leerlo, ¿no? Esas cosas que Claro, están todas retorcidas, no siempre con éxito, pero digamos como intencional, con esa intención. mirá, esto nunca lo conté en ninguna charla, pero lo voy a contar. El primer paper que yo escribí junto con mi director de doctorado hace muchos años, lo mandamos a una revista, más una buena revista, y uno de los comentarios del referí fue, este paper parece escrito para que lo lea una máquina, no un ser humano. A mí me encantó, me quedó eso grabado, dije, no, bueno, sí, estuvo impecable. Claro, puede ser. No, porque empezás sea omega FP, un espacio de probabilidad, empezás así, está mal y ya estás perdido. Igual ahora cambió bastante la presentación de los artículos. La gente se ocupa bastante digamos, no es una preocupación solo mía. Hay mucha gente que trata de hacer que los artículos sean legibles, que hacer una introducción donde vos entiendas la idea sin Claro, necesidad de ir ahí a leer todos los lemitas y todas las cosas. claro, claro. Sí, sí, de hecho hay gente también, viste, que escribe, en la década del 70, de los 80, Giancarlo Rota escribió consejos sobre cómo escribir papers, ¿no? Ah, Tiró un par de tips. Y hace poco un matemático que se llama Igor Pak escribió consejos para escribir un paper de matemáticas en el siglo XXI. ah, Y, y, y en su momento Rota decía, bueno, escribió una introducción amplia, así dando todas las referencias, porque lo máximo que lee la gente es la introducción. Rota lo decía hace 30 años. sí. Este tipo, Igor Pak, dijo, ahora la gente ni siquiera lee la introducción, ¿no? Ah, sí. No, pues ahora estoy escribiendo una cosa, ¿no? Eh, entonces estaba pensando, en una página yo puedo poner todos los resultados que tengo, pero no en forma de introducción, sino en forma matemática, pero en una forma matemática simple. Digo, ¿hago eso o me meto con 20 páginas de introducción porque es un tema recontratrillado
que hay que agradecer a 25.000 personas. O lo pongo, digo, mira, hago esto. Y estoy acá en la duda. Empecé a escribir la parte que me gusta, que es esa, y después la introducción, viste que siempre es un problema escribirla. Es, Es un parto. en el canal hice la segunda temporada de Conversaciones Matemáticas, hice una charla con Daniel Remenick, creo que lo ubicás a Daniel Remenick. Daniel, sí, claro. Bueno, y un capo. Bueno, él dibujamos una taza de café para representarlo a él. Bueno, y él hablábamos sobre la escritura de los trabajos, y él contaba también que le dedicaba mucho tiempo a la escritura, y que a veces decía, che, no le estaré dedicando más tiempo del que corresponde a la escritura, pero finalmente decía, bueno, no, hay que dedicarle tiempo a la escritura, ¿no? No, sí, sí, está bien. Aparte, la escritura del paper es parte de la investigación también, no Bueno, es solo. es bien. Pero hay una parte que vos te faltan todos los puntitos y las comitas en cada una de las ecuaciones y las faltas de ortografía y la notación que no podés usar la misma que ya usaste. Están todas esas cosas que te pasás horas, horas arreglando eso. Pero al mismo tiempo que estás haciendo eso, que parece una tarea que no sirve para nada, estás pensando en el artículo, porque estás ahí con toda la... te está ahí palpitando el artículo, ¿no? Mientras lo estás corrigiendo, qué sé yo, y de repente se te ocurre otra cosa. Claro, claro, claro. O si no, ahí y después te vas a dormir, o te vas a duchar, como decía Liget, y se te ocurre en la ducha, pero esto se podía hacer así también, o se podría aplicar para esta otra cosa. En fin, se te ocurre algo en otro momento, pero gracias a que estuviste todo ese tiempo ahí haciendo cosas en principio inútiles, que podrían parecer inútiles. Claro, claro. Sí, finalmente ese tiempo, ¿no? El tiempo del famoso de sentarse, pensar. Yo me gusta pensar que los matemáticos también tenemos el miedo a la hoja en blanco, ¿no? ¿Viste? Esto que dicen muchos escritores, ¿no? Es como Sí. el peor temor. Eh, Porque está bien, más o menos la cuenta salió, ya tenés una demostración. Bueno, pero hay que escribir. No, sí, sí, pero la hoja en blanco es antes, ¿no? No, cuando ya tenés la demostración, digamos, hiciste un tercio del camino, pero ya el camino ya está la senda, ya está, ya tenés que ir por ahí. El asunto es antes, antes de tener un resultado. Claro, sería, Ahí, claro, ahí ahí, estaría. ahí está tu hoja en blanco, sí, o tu pizarrón en blanco. Ahí es cuando te conviene empezar a hablar con todo el mundo. ¿Qué Claro, estás haciendo? ¿Qué no te sale? claro. No es que te vaya a salir, pero es como que de repente le encontrás otra vuelta a la cosa y te sale otra cosa. O sea, es súper importante está bien, que alguien como vos cuente estas cosas para las nuevas generaciones también, ¿no? Esto de desacralizar un poco la visión del matemático como alguien que tiene todas las ideas completamente formuladas, acabadas. Digo, es muy sana esto que me estás contando. Creo que estimula más todavía a estudiar matemáticas. El matemático es un sufridor también. Acá lo estoy, no, no decía un sufridor, decía, es un simulador. Fernando Pessoa creo que decía. Pero no lo decía con respecto a los matemáticos, No, ¿no? no lo decía respecto a matemáticos, decía el poeta, creo. Pero bueno, viste que algunos piensan que la matemática es como una suerte de poesía, ¿no? Es una poesía, es una poesía, sí. Así que bueno, bien se nos puede aplicar la, la máxima de Pessoa. Pero sí, pero volviendo, se sufre bastante para encontrar los resultados. Muchas veces no te salen, pasa tiempo, es frustrante. Y después cuando te salen es realmente agradable. Eh, y después para mí también es una carrera muy social, matemáticamente hablando. O sea, te encontrás con 1.000 autores distintos que cada cual hace lo que... Aparte de matemático, cada uno hace lo que se le canta, ¿no? No es que vos lo que tenés que hacer cuando tenés un coautor es decir, ¿para dónde va a rajar este? Y el tipo estará pensando lo mismo de vos, ¿no?
Y después ahí encontrar un compromiso entre los dos para ver Claro, eh, cómo hacen. Y en general es muy lindo, digamos, un gran trabajo, pero hay que tener mucha flexibilidad. claro, claro, dejar de lado el ego, dejar de lado la... Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pablo, ¿qué intereses, qué te queda por hacer si tuvieras que pensar algo, digamos? No, no, lo menciono así rápidamente, no hablamos de los diferentes reconocimientos que, que has recibido, pero bueno, ¿qué te gustaría seguir haciendo en estos años que vienen? No sé, me parece que voy a ser como el lechero de mi casa, porque a mi casa en Castelar era una calle de tierra, venía un lechero con un carro, con un caballo. Y, y él hacía así, y el caballo seguía, el caballo sabía en cada casa dónde tenía que parar y te cambiaba las botellas vacías que habías dejado en la puerta por botellas llenas. El tipo usaba una boina y botas, ¿viste? Era un gaucho el lechero. No sé de dónde venía la leche. Era leche suelta. Y bueno, en un momento el tipo se jubila y aparece otro lechero, un pibe joven, con una motito, con las botellas de leche, qué sé yo. Y pasaron, no sé, 2, 3 meses y un día vuelve el del caballo, vuelve y dice, pero no se había jubilado. Dice, sí, pero no sabía qué hacer. Dice, volví acá a repartir leche. Creo que voy a seguir haciendo matemática por un tiempo mientras se pueda y después veremos. Bien, bueno, por el bienestar de la probabilidad y de la matemática. Por el momento está siendo divertido, tengo varios autores, está funcionando. Eh, por qué pensás que hay que seguir haciendo matemática? Doy por sentado que me vas a responder que sí, que hay que seguir haciendo matemática. Si no es así, me contestás, no importa. Pero bueno, No, yo creo que no hay que seguir haciendo matemática. Digamos, a ver, el, ma- el matemático va a ser matemática. No va a ser, el matemático no hace matemática porque hay que hacer matemática, es porque no puede hacer otra cosa. Es como el escritor o como el pintor. El tipo que pinta, hay que pintar y el tipo te va a decir, yo pinto. Y el matemático lo mismo, con la diferencia que, bueno, que está institucionalizado, ¿no? En general le pagan, digamos, la claro, ventaja de un matemático en relación a un artista es que el artista se tiene que ganar la vida de alguna manera, porque no es que después de que pintaste unos cuadros te empiezan a decir, bueno, entonces sos artista y te voy a seguir pagando toda la vida como los matemáticos. Pero creo que, que el matemático es una vocación que, que mucha gente la tiene y que van a seguir haciendo matemáticas. Lo que hay que hacer, sí, es apoyarlos, porque está bueno que exista la matemática, así como está bueno que exista el arte y la música. Y después mañana sí, efectivamente, tiene otra cosa que es que se aplica, pero no es el matemático el que se ocupa de aplicarlo en general. Puede haber alguno que lo haga, pero el tipo que se inventó las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, dice, yo las inventé porque es una cosa hermosa, porque yo con esta ecuación te describo un movimiento. Después, no sé, 30 o 40 años más tarde las usaron para calcular la órbita para ir a la Luna o a Marte. Y yo ahora las cositas que estoy haciendo, que no sé si se pueden aplicar. Algunas son bastante aplicables porque son medio físicas. Y entonces dice, yo estudio un proceso que se llama proceso de exclusión simple asimétrico, ¿no? Que son bolitas que van saltando y que no pueden saltar a lugares que están ocupados, que van saltando por todas para allá. Bueno, el otro día leí un artículo de un tipo que dice que los tubitos que están en el cerebro, que transportan las proteínas, no sé qué, funcionan con este sistema, que para nosotros es un objeto, es un juguete teórico, digamos. claro, claro. Pero no creo que vayas a convencer a ningún matemático de que haga matemática, porque es una cosa útil. Yo Lo que sí elegí, creo que hay que apoyar. O sea, son claro, dos cosas distintas. sí, sí, te entiendo, te entiendo. Eh,
yo a veces he contado en estas charlas, yo elegí matemática porque me permitía jugar, me permitía evadirme del mundo, digo, ¿no? Así que, eh, Pablo, ya hace como 1 hora y 20 que estamos hablando. Mm. Eh, algo que quieras contar, algo que quieras compartir, que no hayamos considerado, que no se me haya escapado, eh, algo que tengas ganas de compartir con nosotros. Eh, no se me ocurre nada. Creo que más o menos es lo que estuve pensando hoy un poco a la mañana, las preguntas que me habías hecho, más o menos creo que hablamos de todo eso. Bien, para mí realmente, bueno, yo te conocía de nombre y te conocí en concreto en el 2019 por medio de Pablo Groisman. ¿Te acordás que nos Sí, puso sí. en contacto para que vengas a General Sarmiento? Eh, es realmente un placer para mí esta charla, para el canal. No, para mí fue muy linda también. Eh, es, uno usa, viste, la palabra es un lujo. Y sí, me siento afortunado de poder charlar con vos y poder compartir esto con la gente. Desde mi perspectiva, te considero un tipo recontra humilde, o sea, me parece que dijiste montones de cosas muy interesantes para estimular a las futuras generaciones de matemáticos, a los jóvenes, ¿no? Que por ahí están dudando en si seguir matemática o no, ¿eh? Así que bueno, la- esta humildad que mostraste me parece que permite construir, permite generar nuevas ocasiones. Así que mirá, vamos a ir terminando, si te parece, Dale, Nino, la muchas charla. gracias. Fue un placer realmente. Bueno, yo te agradezco un montón. Gente del canal, estuvimos con Pablo Ferrari, investigador y docente de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad, del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, uno de los grandes matemáticos argentinos. Así que, Pablo, un honor. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Dale.